En las profundidades de la capa helada de Europa, la sexta luna de Júpiter, la oscuridad había reinado durante medio millón de años. En una cámara enterrada a 20 kilómetros bajo la superficie, el suave resplandor azul de las luces de emergencia parpadeó de repente hasta encenderse. La condensación goteaba de las paredes metálicas mientras los sistemas de calefacción se activaban por primera vez desde que el viejo calendario terrestre había marcado el año 2735. El sistema informático central, Centinela, ejecutaba sus protocolos de activación. Su voz artificial resonó por los pasillos vacíos de la instalación. Secuencia de reanimación iniciada. Tiempo transcurrido desde el apagado. 499.872 años, 103 días, 17 horas. Comenzando reanimación de la tripulación. Prioridad 1. Personal de mando en la cámara de estasis principal. La escarcha se derritió en 6 grandes cápsulas metálicas dispuestas en círculo. La primera cápsula siseó al romperse su sello. El capitán Thomas abrió los ojos, jadeando mientras sus pulmones se llenaban de aire por primera vez en 500 milenios. Su cuerpo se sacudió con violentos temblores mientras el calor volvía a sus extremidades. Informe de estado, graznó, con la voz áspera por la falta de uso. Reanimación exitosa, capitán, respondió Centinela. Sus signos vitales se están estabilizando. La memoria y las funciones cognitivas parecen intactas. Thomas intentó incorporarse, pero sus músculos se negaron a cooperar. Miró alrededor de la cámara, observando cómo las otras cápsulas comenzaban sus secuencias de reanimación. La segunda cápsula se abrió, revelando a la doctora Anna, la oficial médica. Sus ojos se abrieron con un aleteo, llenos de confusión. ¿Funcionó?, preguntó débilmente. ¿Estamos? Thomas miró fijamente al techo. Centinela, confirma la fecha y el estado de la misión. Fecha actual según el viejo calendario terrestre. 17 de octubre de 3.234.972. Estado de la misión. Fase 1 completada. Preservación de la flota lograda. Entrando ahora en la fase 2. Reconocimiento y evaluación. El rostro de la doctora Anna palideció. Ha pasado tanto tiempo, susurró. Todos los que conocimos. Todos son polvo. Tal y como lo planeamos, completó Thomas. Las cápsulas restantes se abrieron una por una. El mayor Robert, el estratega militar, fue el siguiente en salir, seguido por el ingeniero Paul, la oficial de comunicaciones Linda, y finalmente, el oficial científico Mark. Cada despertar siguió el mismo patrón. Confusión, desorientación y luego la lenta y terrible comprensión de cuánto tiempo había pasado. El mayor Robert fue el primero en recuperar la fuerza suficiente para ponerse de pie. Se apoyó en su cápsula y examinó la sala. Las naves, el estado de la flota oculta. Operacional, informó Centinela. El 97% de las naves se conservan en capacidad óptima. El 3% muestra una degradación menor del sistema. Protocolos de reparación activos. Thomas cerró los ojos. Los recuerdos volvían en tropel. Los últimos días de la humanidad. La invasión de los Bradborn. La caza y exterminio sistemáticos de los humanos en cada colonia y puesto de avanzada. La propia Tierra en llamas. Muéstrame la última transmisión, ordenó Thomas. Una pantalla holográfica apareció en el centro de la habitación. La imagen mostraba a un hombre mayor con un uniforme militar hecho jirones. Su rostro estaba manchado de sangre y ceniza. Detrás de él, los incendios arrasaban lo que una vez fue el último asentamiento humano en Marte. Aquí el almirante Wilson de la Fuerza de Defensa de la Tierra, dijo el hombre, con la voz firme a pesar del caos que lo rodeaba. Esta será la última transmisión de las fuerzas humanas conocidas. Los Bradborn han roto nuestras últimas defensas. No habrá más transmisiones después de esta. Para cualquiera que reciba este mensaje en un futuro lejano, que sepa que estuvimos aquí. La humanidad existió, y nuestro acto final no es la rendición, sino la paciencia. El almirante miró directamente a la cámara. Capitán Thomas, si estás viendo esto, entonces el proyecto Lázaro funcionó.
Ahora eres lo que queda de la venganza de la humanidad. Los Bradborn creen que han ganado. Déjalos creerlo durante 500.000 años. Déjalos construir su imperio sobre los huesos de nuestra gente. Y luego, cuando hayan olvidado incluso la forma de un rostro humano, cuando no seamos más que mitos para ellos, despertad. La transmisión terminó. El silencio llenó la cámara de reanimación. El ingeniero Paul rompió el silencio. 500.000 años, murmuró. El sistema solar habrá cambiado. La galaxia misma habrá cambiado. El oficial científico Mark asintió débilmente desde su cápsula. Pero la física no ha cambiado, y nuestra misión tampoco. Thomas se impulsó hasta sentarse, apretando los dientes contra el dolor en sus músculos sin usar. Centinela, inicia la activación completa del sistema. Prepara el centro de mando. Necesitamos saber a qué nos enfrentamos. Procesando, capitán, respondió Centinela. Activando sensores de espacio profundo. Iniciando protocolos de sigilo. Los Bradborn no deben detectar nuestro despertar. Mientras la tripulación recuperaba lentamente su movilidad, la doctora Anna les administró medicamentos de reanimación para facilitar su transición. Sus cuerpos habían sido preservados con tecnología avanzada, pero ningún humano había experimentado antes un periodo tan largo en estasis. Eran, en todos los sentidos, criaturas prehistóricas que despertaban en un mundo futuro. La oficial de comunicaciones Linda se dirigió a un panel de control y comenzó a realizar diagnósticos. La red de entrelazamiento cuántico sigue funcionando, informó. Podemos comunicarnos con la flota sin ser detectados. ¿Cuántas naves?, preguntó el mayor Robert. 10.000 naves, respondió Centinela. Desde naves exploradoras hasta destructores de mundos, todas construidas y ocultas antes de la caída final de la humanidad. Todas esperando sus órdenes, capitán. Thomas se puso de pie, tembloroso, aceptando el apoyo de la doctora Anna. Muéstrame la Tierra, ordenó. Un nuevo holograma apareció, mostrando su planeta natal tal como existía en la actualidad. La tripulación guardó silencio ante la visión. El mundo azul que habían conocido estaba transformado. Monumentos masivos cubrían continentes enteros. Extrañas ciudades se extendían por paisajes antes familiares. Y en órbita, miles de naves alienígenas se movían en patrones ceremoniales. Los Bradborn han hecho de la Tierra su santuario, dijo en voz baja el oficial científico Mark. Un monumento a nuestra extinción. El rostro del mayor Robert se endureció. Celebran su genocidio. Thomas observaba el holograma, su expresión indescifrable. Centinela, comienza el despertar completo de los sistemas de IA de la flota. Prepara las actualizaciones de entrenamiento para la tripulación. Llevamos 500.000 de años dormidos. Necesitamos entender a qué nos enfrentamos. ¿Y luego qué?, preguntó el ingeniero Paul. Thomas se giró para mirar a su tripulación, los últimos humanos existentes. Y luego le recordaremos a la galaxia por qué los Bradborn nos temían lo suficiente como para intentar aniquilarnos. Pensaron que lo habían conseguido. Han tenido 500.000 años para construir su civilización sobre esa creencia. Sus ojos se endurecieron. Ahora les mostraremos su error. Mientras los sistemas de Centinela cobraban vida por toda la base oculta, la primera parte de la venganza más largamente planeada de la humanidad comenzaba a desarrollarse. La flota oculta, el legado final de la humanidad, estaba despertando. Y a través de la galaxia, los Bradborn continuaban con sus vidas diarias, sin saber que el juicio se estaba despertando de su largo sueño. 3 meses después del despertar, el capitán Thomas estaba en el puente del Venganza, el buque insignia de la flota oculta de la humanidad. A través de la pantalla principal, la inmensidad del espacio se extendía ante él, con un aspecto engañosamente inalterado, a pesar del paso de 500.000 de años. Su tripulación se había adaptado notablemente bien a su nueva realidad, sus cuerpos ya recuperados del largo sueño. Informe de estado, dijo Thomas, su voz más fuerte que en aquellos primeros días confusos tras la reanimación. Todos los sistemas operativos, respondió el ingeniero Paul desde su puesto.
La tecnología de sigilo está funcionando por encima de las expectativas. Hemos pasado dentro del rango de escaneo de 3 puestos de avanzada de los Bradborn sin ser detectados. Thomas asintió. La tecnología de la flota había sido de vanguardia cuando entraron en estasis, pero las fábricas autónomas ocultas por todo el sistema solar habían continuado evolucionando y mejorando sus diseños durante siglos antes de quedar inactivas. Las naves que ahora comandaban representaban el pináculo de la innovación humana, tecnología que se había desarrollado sin restricciones ni limitaciones éticas, diseñada con un solo propósito, la venganza. Oficial de comunicaciones Linda, ¿alguna actualización sobre la estructura política galáctica?, preguntó Thomas. Linda levantó la vista de su consola. Los Bradborn dominan aproximadamente el 60% de la galaxia. Han subyugado al menos a otras 12 especies que hemos identificado. Su imperio es vasto, pero no está exento de desafíos. Hay movimientos de resistencia, particularmente en el brazo de Orión. El mayor Robert gruñó. Posibles aliados, quizás. Pero están dispersos y desorganizados, respondió Linda. Los Bradborn han sido la potencia dominante durante más de 300.000 años. El oficial científico Mark se acercó con una tableta de datos. Capitán, he completado mi análisis de sus patrones de comunicación. El lenguaje de los Bradborn ha evolucionado, pero sus protocolos básicos de comunicación siguen siendo lo suficientemente similares como para que nuestros sistemas los descifren. Todavía usan los mismos fundamentos matemáticos. ¿Qué has aprendido?, preguntó Thomas. La civilización Bradborn se basa en un mito fundacional. La historia de su ascenso al poder a través de lo que llaman la Gran Purga, explicó Mark. El exterminio de la humanidad es fundamental para su identidad cultural. Creen que demostró su superioridad y su derecho a gobernar. La mandíbula de Thomas se tensó. Están orgullosos de lo que nos hicieron. Más que orgullosos, continuó Mark. Lo han elevado a un significado religioso. La Tierra es ahora un lugar de peregrinación. El aniversario de la supuesta extinción final de la humanidad es su festividad más sagrada. La doctora Anna, que había estado escuchando en silencio, intervino. Necesitamos entenderlos mejor. Verlos de cerca. Las transmisiones interceptadas solo pueden decirnos una parte. Thomas se volvió hacia ella. ¿Qué estás sugiriendo? Una misión de infiltración, respondió ella simplemente. Tenemos la tecnología. Los sistemas de reconstrucción biológica fueron diseñados para este propósito. El mayor Robert frunció el ceño. Es demasiado arriesgado. Si nos descubren. Si nos descubren, nada cambia, interrumpió la doctora Anna. Ya creen que nos mataron a todos. Pero necesitamos información que solo se puede obtener mediante la observación directa. Thomas consideró esto por un largo momento. ¿Quién iría? Iré yo, dijo una voz desde la entrada. Todas las cabezas se giraron para ver a la oficial de inteligencia Lisa entrando en el puente. De toda la tripulación reanimada, ella era la que menos había hablado desde el despertar, centrándose en cambio en absorber y analizar la galaxia cambiada. He estado estudiando su apariencia física, estructuras sociales y patrones de comportamiento, continuó Lisa. La cámara de reconstrucción biológica puede modificar mi apariencia temporalmente. Puedo pasar por una especie menor dentro de su imperio, una con acceso a sus puestos de avanzada, pero no lo suficientemente importante como para atraer la atención. Thomas la estudió detenidamente. Esto no era parte de los parámetros originales de la misión. Los parámetros originales de la misión se crearon hace 500.000 de años, respondió Lisa con calma. Necesitamos información actual para ejecutar nuestra venganza de manera efectiva. Después de un día de acalorado debate, Thomas aprobó la misión. El Venganza se posicionó cerca de un remoto puesto de avanzada Bradborn, una estación comercial donde a varias especies subyugadas se les permitía un movimiento limitado. El proceso de reconstrucción biológica fue doloroso pero exitoso. Los rasgos humanos de Lisa fueron alterados temporalmente para coincidir con los de los Narín, una especie conquistada por los Bradborn hacía solo 20.000 años.
lo suficientemente reciente como para que los Bradborn todavía les permitieran cierta libertad de movimiento. La transformación durará aproximadamente 14 días, explicó la doctora Anna mientras Lisa examinaba su nueva apariencia en un espejo. Su piel ahora tenía un leve tinte azul con crestas a lo largo de la frente y el cuello. Después de eso, tu ADN humano se reafirmará. Lisa asintió, probando sus nuevas cuerdas vocales. Es tiempo más que suficiente. La infiltración se desarrolló sin problemas utilizando una pequeña nave de transporte robada de un carguero Narín meses antes. Lisa entró en el puesto de avanzada Bradborn con códigos de identificación cuidadosamente elaborados por la oficial de comunicaciones Linda. Durante 10 días, se movió entre los Bradborn y sus pueblos sometidos, recopilando información y percepciones imposibles de obtener de las transmisiones interceptadas. El 11º día, Lisa se encontraba en un vasto salón dentro del puesto de avanzada, rodeada de civiles y guerreros Bradborn. Eran más altos de lo que habían sido los humanos, con piel de color gris verdoso y 4 ojos posicionados para proporcionar una visión periférica completa, una ventaja evolutiva que les había ayudado a convertirse en depredadores alfa. Un sistema de megafonía pidió atención mientras un oficial Bradborn de alto rango subía a la plataforma central. Mañana se celebra la víspera de la ascensión, anunció el oficial, su voz resonando por el salón. Hace 500.000 años, nuestros antepasados completaron la Gran Purga, liberando a la galaxia del veneno de la humanidad. La multitud rugió en aprobación. Los humanos eran débiles, pero peligrosos, continuó el oficial. Su tecnología creció más rápido que su sabiduría. Sus emociones los hacían impredecibles. Se extendieron como una plaga por las estrellas, reclamando mundos que no les pertenecían. Nuestros antepasados reconocieron la amenaza y actuaron con decisión. Ni un solo humano quedó cuando terminaron. Este fue el mayor logro de nuestra especie. El acto que demostró que éramos dignos de gobernar. Lisa grabó todo. Sus ojos modificados contenían diminutas cámaras que transmitían datos de vuelta al Venganza. Observó cómo la multitud de Bradborn vitoreaba, celebrando el genocidio como su momento definitorio. Más tarde, se deslizó en un área restringida del puesto de avanzada utilizando códigos de acceso que le había robado a un administrador descuidado. En un archivo seguro, encontró registros históricos, grabaciones reales de los últimos días de la destrucción de la humanidad. Observó, con el rostro impávido, cómo las fuerzas Bradborn demolían sistemáticamente las colonias humanas, cazaban a los supervivientes y finalmente bombardeaban la propia Tierra. La última grabación mostraba al comandante supremo Bradborn de esa era, de pie triunfante en las ruinas de lo que una vez fue Londres. El contagio humano ha desaparecido, declaró. Sus mundos son nuestros. Su memoria se desvanecerá. Con el tiempo, no serán más que una nota a pie de página en la gloriosa historia del Imperio Bradborn. Cuando Lisa regresó al Venganza 13 días después de su partida, con sus rasgos humanos ya comenzando a reafirmarse a través de parches de dolorosa transformación, trajo consigo terabytes de datos y la fría certeza de que su misión era justa. Han construido todo sobre nuestra destrucción, informó a la tripulación de mando. 500.000 años después, y todavía celebran el día en que pensaron que mataron al último de nosotros. El capitán Thomas asintió lentamente, con los ojos fijos en el mapa estelar que mostraba el vasto imperio Bradborn. Entonces es hora de que sepan la verdad, dijo en voz baja. La humanidad no fue destruida. Fuimos pacientes. Alrededor de la mesa, los últimos humanos existentes se miraron, su propósito más claro que nunca. El reconocimiento había terminado. Ahora comenzaría el verdadero trabajo. El centro de mando del Venganza bullía de actividad mientras la tripulación principal se reunía alrededor de la pantalla holográfica. La proyección tridimensional mostraba el estado actual de la galaxia, con los territorios controlados por los Bradborn resaltados en rojo, una vasta extensión que cubría casi 2/3 de los sistemas conocidos. El capitán Thomas estudiaba el mapa con los ojos entrecerrados. Muéstrame nuestros activos. El ingeniero Paul tecleó una serie de comandos en la consola. Puntos azules aparecieron por toda la proyección. Primero unos pocos, luego docenas,
luego cientos, hasta que miles de puntos de luz brillaron en el mapa. ¿Qué estoy viendo?, preguntó Thomas, su voz apenas un susurro. Nuestro arsenal completo, capitán, respondió Paul, su rostro iluminado por el resplandor azul. Mientras dormíamos, las fábricas autónomas continuaron su trabajo durante casi 10.000 años antes de quedar inactivas para evitar la detección. Lo que estás viendo es la flota oculta completa. No solo las naves que tenemos aquí en nuestra base de Europa, sino en todo el sistema solar y más allá. El mayor Robert se inclinó hacia adelante, su expresión era de asombro. ¿Cuántas? 10.000 naves principales, dijo Paul. Y casi 100.000 naves de apoyo autónomas. Las fábricas las construyeron, las escondieron y luego borraron toda evidencia de su existencia. La oficial de comunicaciones Linda sacudió la cabeza con incredulidad. Pensé que solo teníamos las naves aquí en Europa. Esa fue la información que nos dieron antes de la estasis, explicó Paul. Una medida de seguridad. Si alguno de nosotros hubiera sido capturado e interrogado, solo habríamos revelado una pequeña fracción del plan real. ¿Dónde están todas?, preguntó la doctora Anna, escaneando los innumerables puntos azules esparcidos por el mapa. En todas partes, dijo Paul simplemente. Enterradas bajo el hielo de lunas distantes, escondidas en cinturones de asteroides, sumergidas en gigantes gaseosos, incluso disfrazadas de basura espacial en áreas que los Bradborn consideran inhabitables. Thomas asimiló esta información, su rostro indescifrable. Podemos controlarlas a todas. Con la ayuda de Centinela, sí, confirmó Paul. Cada nave tiene un sistema de IA diseñado para coordinarse con las demás. Han estado esperando nuestra señal durante 500.000 de años. El oficial científico Mark se unió a ellos en la pantalla. Pero hay más, capitán. Estas naves no son solo armas de guerra. Son arcas. ¿Arcas?, repitió Thomas. Mark asintió. Contienen muestras de ADN de la vida en la Tierra, plantas, animales, incluso material genético humano. Suficiente para restaurar potencialmente lo que se perdió, si así lo deseamos. Un pesado silencio cayó sobre el centro de mando. La implicación era clara. No solo estaban planeando una venganza. Llevaban consigo las semillas de la resurrección. Muéstrame el mundo natal de los Bradborn, ordenó Thomas después de un largo momento. El holograma cambió, centrándose en un único planeta que orbitaba una estrella amarilla. Densos centros urbanos cubrían gran parte de su superficie. Ras Prime, dijo la oficial de inteligencia Lisa, dando un paso adelante. Población aproximada de 30.000 millones. El corazón de su imperio y su lugar más sagrado después de la Tierra. ¿Defensas?, preguntó el mayor Robert. Sustanciales, respondió Lisa. Plataformas orbitales, flotas de defensa, escudos planetarios, pero su tecnología se ha estancado en los últimos 100.000 años. No han tenido rivales reales, ni necesidad de innovar. Mientras tanto, nuestras fábricas automatizadas continuaron evolucionando nuestros sistemas de armas hasta que quedaron inactivas. Así que podemos ganar, dijo Robert. No era una pregunta. Podemos destruirlos, corrigió Paul. Completamente. El capitán Thomas miró fijamente el holograma de Ras Prime, sus dedos rozando la imagen del planeta que había dado a luz a los destructores de la humanidad. ¿Es eso lo que deberíamos hacer?, preguntó en voz baja. Los demás lo miraron sorprendidos. ¿Qué quiere decir, capitán?, preguntó el mayor Robert, la confusión evidente en su voz. Esta es nuestra misión. Venganza por la Tierra, por toda la humanidad. Sí, asintió Thomas. Pero, ¿qué forma debería tomar esa venganza? ¿La aniquilación total? Eso nos hace diferentes a ellos. La doctora Anna se acercó. Tuvimos este debate antes, Thomas. Hace 500.000 años, antes de entrar en estasis. La decisión fue tomada por personas que veían su mundo arder, replicó Thomas. Por humanos que presenciaban un genocidio. Hemos despertado en una galaxia diferente. Los Bradborn de hoy no mataron a nuestras familias.
Sus antepasados lo hicieron. Los ojos de Lisa brillaron. Ellos celebran ese genocidio. Lo vi con mis propios ojos. Es el fundamento de su civilización. No estoy sugiriendo que no hagamos nada, dijo Thomas, levantando las manos. Estoy preguntando cómo es la victoria. ¿Es la extinción de otra especie o algo más? El centro de mando se quedó en silencio mientras la tripulación consideraba sus palabras. Finalmente, el ingeniero Paul habló. Tenemos opciones, capitán. La flota fue diseñada para una máxima flexibilidad. Podemos atacar objetivos militares sin dañar a las poblaciones civiles. Podemos apuntar a su liderazgo. Podemos incapacitar en lugar de destruir. O podemos hacer que se enfrenten a lo que hicieron, sugirió el oficial científico Mark. Forzarlos a confrontar su historia con honestidad, no como un retorcido motivo de orgullo. El mayor Robert sacudió la cabeza. Mataron a todos, capitán. A todos. Lo sé, dijo Thomas en voz baja. Vi caer la tierra desde la última nave de evacuación. Vi arder mi hogar. Pero también recuerdo lo que eran los humanos antes del fin. No solo víctimas, sino creadores, exploradores, soñadores. Si solo actuamos como destructores, ¿qué estamos preservando de la humanidad además de su peor impulso, la venganza? El debate continuó durante días. La tripulación de mando discutió, a veces amargamente, sobre la forma que debía tomar su venganza. Revisaron los registros históricos de la guerra final, estudiando las tácticas que los Bradborn habían utilizado para cazar a los humanos hasta la extinción. Analizaron el estado actual del Imperio Bradborn, identificando vulnerabilidades clave y estructuras de mando. Al cuarto día, Thomas convocó una decisión. Atacaremos en 3 fases, anunció, de pie ante su tripulación. Primero, una demostración de poder. Ataques selectivos a instalaciones militares para demostrar que sus defensas no significan nada para nosotros. Segundo, una revelación de la verdad. Transmitiremos la historia real de su gran purga por todo su imperio, mostrando el horror de lo que celebran. Y tercero, hizo una pausa, haciendo contacto visual con cada miembro de su Estado Mayor. Una elección. Una elección, repitió Linda. Sí, confirmó Thomas. Les daremos la oportunidad de reconocer su crimen y hacer reparaciones. Si se niegan, entonces desataremos todo el poder de la flota oculta sobre su mundo natal. El mayor Robert frunció el ceño. Y si aceptan, ¿qué reparaciones podrían equilibrar la balanza contra el genocidio? Pueden renunciar a la tierra, dijo Thomas simplemente. Devolvernos nuestro mundo natal, abandonar su imperio y vivir bajo las limitaciones que impondremos. Su civilización continuará, pero sus días de dominio habrán terminado. ¿Y si se resisten?, preguntó Lisa, con expresión dura. Los ojos de Thomas se volvieron fríos. Entonces se unirán a la humanidad en la extinción. La elección será suya. El plan tomó forma durante las semanas siguientes. La flota oculta comenzó a activarse, las naves despertando de su largo letargo por todo el sistema solar y más allá. Se revisaron las armas, se actualizaron los sistemas y se trazaron las coordenadas. Los Bradborn, creyéndose los amos indiscutibles de la galaxia, permanecían ajenos a que el juicio se acercaba. A medida que se acercaba el día del primer ataque, el capitán Thomas estaba solo en la cubierta de observación del Venganza, mirando las estrellas. Detrás de él, los últimos humanos se preparaban para la guerra. Ante él yacía una galaxia que los había olvidado. Pronto, eso cambiaría. Estamos listos, capitán, dijo el mayor Robert, apareciendo al lado de Thomas. Thomas asintió. Envía la señal de activación. Despierta a la flota. A través de la galaxia, miles de naves ocultas comenzaron a encender sus motores. La venganza de la humanidad, gestada durante 500.000 años, estaba a punto de comenzar. El puesto de avanzada militar de los Bradborn que orbitaba el tercer planeta de Próxima Centauri se consideraba inexpugnable. 30 satélites de defensa, cada uno armado con disruptores cuánticos, formaban una red protectora alrededor de la enorme estación. Abajo, en la superficie del planeta,
2 millones de soldados Bradborn se entrenaban en el entorno de alta gravedad, preparándose para su despliegue por todo el imperio. El comandante Grill estaba en el puente de mando, sus 4 ojos escaneando informes rutinarios. En sus 300 años de servicio, nunca había sucedido nada inesperado en este puesto. El imperio Bradborn había conocido la paz durante milenios. Las rebeliones ocasionales de las especies sometidas eran aplastadas rápidamente, y ninguna fuerza externa se atrevía a desafiar su dominio. Señor, llamó un oficial subalterno. Los sensores detectan una anomalía en el borde del sistema. Grill no se molestó en levantar la vista. Radiación cósmica. Ejecuta el diagnóstico estándar. Ya lo hice, señor. No se registra como ningún fenómeno conocido. Parece estar moviéndose ahora. Grill levantó la cabeza, sus mandíbulas chasqueando con irritación. Ponlo en pantalla. La pantalla principal se activó, mostrando al principio un espacio vacío. Luego, como ondas en el agua, el vacío pareció distorsionarse. Una forma masiva emergió de la nada. Una nave elegante y oscura, diferente a cualquier diseño Bradborn. Imposible, susurró Grill. Antes de que pudiera dar órdenes, aparecieron más ondas. 10, 20, 50 naves se materializaron, sus cascos absorbiendo la luz en lugar de reflejarla. Formaron una formación de ataque perfecta. Levantad escudos. Contactad con el comando imperial, gritó Grill. Flota desconocida. Aquí el comandante Grill del imperio Bradborn. Identificaos de inmediato o... Sus palabras murieron en su garganta cuando un rayo de energía, tan concentrado que parecía sólido, salió disparado de la nave líder. Golpeó el satélite de defensa más cercano, que no explotó. Simplemente dejó de existir. Sus partículas se dispersaron a nivel atómico. A bordo del Venganza, el capitán Thomas observaba el primer ataque a través de la pantalla principal. Solo fuego de precisión, ordenó. Apuntad a los activos militares, sin bajas civiles. El mayor Robert asintió, dirigiendo los movimientos de la flota con eficiencia experta. Primer anillo defensivo neutralizado, pasando a objetivos secundarios. La flota oculta se movía con una coordinación perfecta. Cada nave funcionaba como parte de un único organismo. Armas que habían sido teóricas cuando la humanidad cayó, ahora demostraban su devastadora efectividad. Los satélites de defensa desaparecieron. Las matrices de comunicaciones se disolvieron. Los escudos del puesto de avanzada, diseñados para resistir las armas más potentes conocidas en la galaxia, parpadearon y fallaron ante armas contra las que nunca habían sido diseñados para resistir. Su señal de socorro ha sido enviada, informó la oficial de comunicaciones Linda. La flota imperial Bradborn ha sido alertada. Thomas asintió sombríamente. Bien, que vengan. En Ras Prime, el mundo natal de los Bradborn, el comandante supremo Brax fue despertado de su sueño por alertas urgentes. Corrió al centro de mando imperial, donde reinaba el caos. Informe, bramó, silenciando la sala. Un almirante se adelantó, su postura rígida por la tensión. El puesto de avanzada de Próxima Centauri está bajo ataque. 57 naves de origen desconocido. Nuestras defensas están fallando. Fallando, repitió Brax con incredulidad. Ese puesto tiene nuestros sistemas defensivos más avanzados. Los atacantes están usando tecnología que nunca hemos encontrado, explicó el almirante. Firmas de energía que no coinciden con ninguna arma conocida, y aparecieron de la nada. Nuestros sistemas de alerta temprana no detectaron nada hasta que ya estaban dentro del perímetro defensivo. Brax miró la pantalla táctica, observando cómo se desmoronaban las defensas del puesto. ¿Quiénes son? ¿Rebeldes? Una nueva especie de más allá del espacio explorado. Desconocido, comandante supremo. No han hecho ninguna comunicación. No han emitido ninguna demanda. Los 4 ojos de Brax se entrecerraron. Desplegad la séptima flota. Quiero esas naves destruidas y su origen determinado. De vuelta en Próxima Centauri, la batalla, si es que se le podía llamar así,
ya estaba terminando. El puesto de avanzada Bradborn había sido sistemáticamente desmantelado, sus armas neutralizadas, sus capacidades de comunicación destruidas. La estación en sí permanecía intacta, su aterrorizada tripulación acurrucada en su interior. Todos los objetivos militares neutralizados, informó el mayor Robert. Los sistemas de soporte vital de la estación permanecen funcionales. Thomas se puso de pie. Abrid un canal a la estación. Todas las frecuencias, todos los idiomas. Linda asintió. Canal abierto, capitán. Thomas respiró hondo. Atención, puesto de avanzada. Bradborn. Aquí el capitán Thomas de la flota oculta humana. Hace 500.000 años, vuestros antepasados creyeron haber exterminado a la humanidad de la galaxia. Se equivocaron. Hemos regresado. Este ataque es el primero de muchos. Vuestro imperio caerá. Vuestros mundos arderán. Lo que nos hicisteis, os lo haremos a vosotros. En la pantalla principal, podían ver los rostros atónitos del personal de mando Bradborn. El comandante Grill dio un paso adelante, sus mandíbulas moviéndose sin sonido por un momento antes de encontrar su voz. Humanos, logró decir finalmente. Eso es imposible. La Gran Purga eliminó a vuestra especie por completo. Claramente no, respondió Thomas fríamente. Hemos estado esperando, observando, preparándonos. Vuestra civilización está construida sobre el asesinato de la nuestra. Ahora hemos regresado para equilibrar la balanza de la justicia. Estos son eventos antiguos, protestó Grill. Nadie vivo hoy participó en la Gran Purga. Y sin embargo, la celebráis, replicó Thomas. Habéis construido monumentos al genocidio. Enseñáis a vuestros hijos que vuestro mayor logro fue el exterminio de otra especie sensible. Hoy, esa especie ha regresado. Antes de que Grill pudiera responder, Linda interrumpió. Capitán, múltiples firmas de hiperespacio detectadas. La séptima flota Bradborn está llegando. Thomas asintió. Fin de la transmisión. Se volvió hacia el mayor Robert. Preparaos para la fase 2. 63 naves de guerra Bradborn emergieron del hiperespacio, sus formas masivas dispuestas en formación de ataque. Cada una era una ciudad en el espacio, albergando a decenas de miles de guerreros y suficiente potencia de fuego para reducir planetas a cenizas. Habían aplastado rebeliones en 3 galaxias sin sufrir nunca una derrota significativa. El almirante Krell, comandante de la séptima flota, se permitió un momento de satisfacción mientras sus naves rodeaban a los misteriosos atacantes. Fuesen lo que fuesen estas criaturas, que decían ser humanos de todas las cosas, pronto aprenderían el precio de desafiar al imperio Bradborn. Naves enemigas, transmitió. Estáis rodeados por el poder de la séptima flota Bradborn. Rendíos de inmediato o seréis destruidos. En el puente del venganza, Thomas sonrió. Sin respuesta. Activad los disruptores de fase. El ingeniero Paul trabajó en su consola. Disruptores de fase activos, capitán. Listos a su orden. Thomas estudió la flota Bradborn. Estas naves, estos guerreros, eran los descendientes directos de aquellos que habían quemado la Tierra. Sus antepasados habían cazado a los humanos como animales, habían celebrado su supuesta extinción. Ahora, finalmente, la humanidad tendría su respuesta. Fuego, ordenó Thomas. Desde la flota oculta, ondas invisibles de energía se propagaron hacia afuera. No eran explosiones ni rayos, sino algo más fundamental. Alteraciones en la física básica del espacio localizado. Las naves Bradborn no explotaron ni se rompieron. En cambio, sus sistemas simplemente dejaron de funcionar. Los motores murieron. Las armas se desconectaron. El soporte vital flaqueó. 63 poderosas naves de guerra quedaron indefensas en el espacio, sus tripulaciones luchando de repente por la supervivencia en lugar de la victoria. El almirante Krell miró horrorizado su consola muerta. A su alrededor, el puente de su buque insignia estaba iluminado solo por luces de emergencia. ¿Qué está pasando?, exigió, pero nadie tenía respuestas. La pantalla principal volvió a la vida,
mostrando el rostro del capitán Thomas. Almirante, dijo Thomas con calma, vuestra flota no ha sido destruida. Podríamos haberos aniquilado, pero decidimos no hacerlo. En cambio, considerad esto una demostración y una advertencia. Vuestras naves recuperarán una potencia mínima en aproximadamente 48 horas. Suficiente para el soporte vital y las comunicaciones, pero no para las armas o la propulsión. ¿Quiénes sois?, susurró Krell. Ya os lo dijimos. Somos la humanidad. Hemos regresado para reclamar lo que nos fue arrebatado y para hacer rendir cuentas a aquellos que intentaron borrarnos de la existencia. Pero los humanos están extintos, protestó Krell. Vuestra especie se extinguió hace 500.000 años. Los ojos de Thomas se endurecieron. Eso es lo que os enseñaron. La verdad está a punto de ser compartida en todo vuestro imperio. Mientras la flota oculta desaparecía de nuevo en sus campos de ocultación, dejando a las naves Bradborn inutilizadas a la deriva en el espacio, una señal se propagó por toda la galaxia. Eludió los protocolos de seguridad de los Bradborn, se superpuso a las frecuencias de entretenimiento y apareció en todos los dispositivos de comunicación en el espacio controlado por los Bradborn. En todo el imperio, miles de millones de Bradborn observaron con confusión y luego con creciente horror cómo la verdadera historia de la Gran Purga se desarrollaba ante sus ojos, no como una gloriosa victoria, sino como la atrocidad que había sido. Siglos de propaganda se desmoronaron ante el peso de las grabaciones históricas reales, preservadas durante 500.000 de años por aquellos que habían jurado nunca dejar que la verdad muriera con ellos. En Ras Prime, el comandante supremo Brax observaba la transmisión con creciente pavor. «Cortadla», ordenó, pero su personal técnico solo pudo negar con la cabeza, impotente. La señal no podía ser bloqueada. «Comandante supremo», dijo el almirante en voz baja. «Si estos son realmente humanos, si tienen tecnología que puede inutilizar nuestra flota más poderosa sin destruirla, ¿de qué más podrían ser capaces?». Brax no tenía respuesta. Por primera vez en la historia registrada de los Bradborn, su dominio absoluto de la galaxia estaba en duda. Y en algún lugar ahí fuera, los últimos humanos observaban cómo el imperio construido sobre su supuesta extinción comenzaba a comprender que el juicio finalmente había llegado. Un mes después del primer ataque, la galaxia temblaba de incertidumbre. El imperio Bradborn, invicto durante 500.000 de años, se encontraba frente a un enemigo que creía extinto. Un enemigo con tecnología muy superior a la suya. La flota oculta había atacado 16 objetivos militares más desde Próxima Centauri. Cada ataque ejecutado con precisión quirúrgica. Sin bajas civiles, sin planetas bombardeados, solo el desmantelamiento sistemático de la maquinaria de guerra. Bradborn. En Ras Prime, el comandante supremo Brax se enfrentaba al Consejo Imperial, su habitual confianza reemplazada por un pánico apenas disimulado. «Ya podrían habernos destruido», dijo el consejero Morn, el miembro más anciano. «¿Por qué no lo han hecho?». «Están jugando con nosotros», siseó el ministro de Defensa Kroll, torturándonos con el miedo antes de dar el golpe final. Brax miró los rostros de los Bradborn más poderosos que existían. Los humanos no han hecho ninguna demanda más allá de transmitir la verdad de la Gran Purga. Nuestros analistas creen que están demostrando su poder mientras nos dan tiempo para contemplar nuestra situación. ¿Nuestra situación? Kroll se rió amargamente. Nuestra situación es que nos enfrentamos a la extinción a manos de una especie que pensábamos que habíamos exterminado. Un ayudante entró corriendo en la cámara, interrumpiendo al consejo. «Comandante supremo, la flota humana ha sido detectada acercándose a Ras Prime. Cientos de naves, quizás miles». El silencio cayó sobre la cámara del consejo. Luego, todos los dispositivos de comunicación de la sala se activaron simultáneamente. El rostro del capitán Thomas apareció en cada pantalla. «Líderes de los Bradborn», dijo, con voz firme. «Habéis sido testigos de nuestro poder. Habéis visto la verdad de vuestra historia. Ahora os enfrentáis a una elección. En 6 horas, llegaré a vuestro mundo natal para escuchar vuestra decisión. Elegid sabiamente. La supervivencia de vuestra civilización depende de ello». La transmisión terminó,
dejando al consejo en un silencio atónito. El consejero Morn fue el primero en hablar. ¿Qué decisión? ¿Qué quieren de nosotros? Lo quieren todo, respondió Brax en voz baja. Quieren lo que les quitamos. Un mundo natal, un futuro, justicia. A bordo del Venganza, el capitán Thomas estaba sentado solo en sus aposentos. Sobre su escritorio había una pequeña planta, descendiente de la flora terrestre, cultivada a partir de semillas preservadas durante 500.000 de años. Tocó suavemente una hoja verde, maravillándose de su simple resiliencia. Un timbre anunció una visita. Adelante, dijo Thomas. La doctora Anna entró, con el rostro preocupado. La flota está reunida, capitán. Llegaremos a Ras Prime en 5 horas. Thomas asintió. Bien. Anna dudó, y luego preguntó, ¿has decidido? Lo que el Consejo decidió hace 500.000 años sigue en pie, respondió Thomas. Los Bradborn deben responder por lo que hicieron. Pero, ¿qué forma tomará esa respuesta? Presionó Anna. ¿Seremos verdugos hoy o algo más? Thomas miró la pequeña planta. Eso depende de ellos. El Venganza lideraba la flota oculta hacia Ras Prime. Detrás del buque insignia venían 10.000 naves de diferentes tamaños. Sus cascos absorbían la luz en lugar de reflejarla, haciéndolos parecer vacíos negros contra las estrellas. Se movían en formación perfecta, un testimonio tanto de su tecnología como de su propósito. En el puente, la tripulación de mando trabajaba en un silencio concentrado. Este momento, la culminación de un plan de 500.000 de años, pesaba mucho sobre todos ellos. Nos están llamando, anunció la oficial de comunicaciones Linda. Es el comandante supremo Bradborn. Thomas se enderezó en su silla de mando. En pantalla. El comandante supremo Brax apareció, sus 4 ojos parpadeando rápidamente. Un signo de estrés extremo en la fisiología Bradborn. Capitán Thomas, hablo en nombre del Consejo Imperial y de todos los Bradborn. Thomas no dijo nada, simplemente esperó. Brax pareció inquieto por el silencio. Hemos revisado los registros históricos que transmitisteis. Si son exactos. Lo son, interrumpió Thomas. Si son exactos, continuó Brax, entonces los cimientos de nuestra civilización descansan sobre una catástrofe moral. La Gran Purga no fue la gloriosa victoria que nos enseñaron, sino un genocidio de una escala imperdonable. Thomas se inclinó hacia adelante. Y sin embargo, vuestros antepasados lo celebraron, construyeron monumentos en su honor, lo convirtieron en la piedra angular de vuestra identidad. Sí, admitió Brax. No podemos cambiar el pasado, capitán, pero quizás podamos abordar el presente. ¿Qué queréis de nosotros? ¿Qué satisfaría la necesidad de justicia de la humanidad? Thomas miró a su tripulación. Luego de vuelta a la pantalla. 3 cosas. Primero, la disolución inmediata del Imperio Bradborn. Vuestras especies subyugadas serán liberadas. Vuestro ejército disuelto. Segundo, la Tierra será devuelta a la humanidad, intacta e íntegra. Abandonaréis nuestro mundo natal por completo. Tercero, los Bradborn vivirán bajo las restricciones que determinemos, confinados a vuestro sistema estelar original. Vuestra tecnología limitada, vuestra sociedad reconstruida sin la mitología de la Gran Purga. Las mandíbulas de Brax chasquearon nerviosamente. Nos estáis pidiendo que renunciemos a todo lo que somos. Os estamos ofreciendo la existencia, corrigió Thomas. Que es más de lo que vuestros antepasados ofrecieron a la humanidad. ¿Y si nos negamos? La expresión de Thomas se endureció. Entonces le haremos a Ras Prime lo que vuestros antepasados le hicieron a la Tierra. Vuestra especie se unirá a la lista de civilizaciones extintas. La elección es vuestra. La transmisión terminó, dejando el puente en silencio. El mayor Robert se acercó a Thomas. Nunca aceptarán. Su orgullo no se lo permitirá. Quizás, reconoció Thomas. Pero nunca antes se han enfrentado a la extinción. Aclara la mente. Durante 5 tensas horas, la flota oculta mantuvo su posición sobre Ras Prime. En el planeta de abajo,
Miles de millones de Bradborn miraban hacia las naves que contenían su destino. El Consejo Imperial debatió furiosamente, su conversación oscilando entre el desafío y la aquiescencia desesperada. Finalmente, Brax contactó de nuevo con el Venganza. Su postura era diferente ahora. Los hombros caídos, la cabeza ligeramente inclinada. Capitán Thomas, el Consejo Imperial ha tomado una decisión. Hizo una pausa, luchando visiblemente. Aceptamos vuestros términos. El Imperio Bradborn terminará. La Tierra será devuelta a la humanidad. Nos someteremos a vuestras restricciones. Thomas estudió al líder alienígena, buscando engaño. ¿Por qué?, preguntó simplemente. Brax pareció sorprendido por la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué aceptamos? Vuestros asesores militares deben haber instado a la resistencia. Lo hicieron, confirmó Brax. Pero entonces les hice una pregunta. ¿Qué habrían hecho los humanos hace 500.000 años si se les hubiera ofrecido la misma opción? Habrían elegido la supervivencia por encima del orgullo. Thomas sintió una sacudida de comprensión. ¿Y a qué respuesta llegasteis? A que los humanos eligieron esperar, planificar, sobrevivir a cualquier coste para que la justicia pudiera finalmente ser servida. Los 4 ojos de Brax se encontraron con los 2 de Thomas. Estamos aprendiendo de nuestro enemigo, capitán. Elegimos la supervivencia, aunque sea una disminuida, por encima de la extinción. Thomas asintió lentamente. Una sabia elección. Preparad a vuestra gente. Representantes de la flota oculta llegarán a vuestro mundo en 24 horas para comenzar la transición. Cuando la transmisión terminó, Thomas se volvió hacia su tripulación. Implementad los protocolos de contención. Quiero estaciones de monitoreo rodeando Ras Prime en 1 hora. Sí, capitán, respondió el mayor Robert, ya dando órdenes. La doctora Anna se acercó a Thomas mientras la tripulación del puente se dispersaba para cumplir sus deberes. ¿Qué pasa ahora?, preguntó en voz baja. Thomas miró a través de la pantalla principal al planeta que había dado a luz a los destructores de la humanidad. Ahora reconstruimos. No solo una flota o un puesto de avanzada, sino la Tierra misma. Traemos de vuelta lo que se perdió. ¿Podemos? Después de tanto tiempo. Thomas pensó en la pequeña planta en sus aposentos, un recordatorio verde de que la vida persistía. Tenemos el material genético. Tenemos la tecnología. No será la misma Tierra, pero será nuestra de nuevo. ¿Y los Bradborn?, presionó ella. Vivirán bajo nuestra vigilancia. No como esclavos o súbditos, sino como una civilización contenida. Quizás con el tiempo, se conviertan en algo mejor de lo que fueron. Mientras la flota oculta comenzaba el complejo proceso de desmantelar un imperio y restaurar un mundo, Thomas se encontró en la cubierta de observación, contemplando la distante Tierra, todavía visible como un punto azul entre las estrellas. Pronto, los humanos volverían a caminar sobre su superficie. Los árboles crecerían. Los animales vagarían. La vida volvería al mundo que los había engendrado. No era la venganza que los arquitectos de la flota oculta habían imaginado originalmente. No habría extinción de los Bradborn, ni bombardeos planetarios para reflejar lo que los humanos habían sufrido. En cambio, habría justicia, dura pero no genocida. Los Bradborn se enfrentarían a las consecuencias, pero sobrevivirían. Thomas se preguntó si los humanos que habían creado este plan, que habían entrado en estasis con la venganza ardiendo en sus corazones, habrían aprobado este resultado. Quizás no todos. Pero mientras miraba las estrellas, a una galaxia ahora cambiada para siempre por el regreso de la humanidad, sintió la certeza de que habían preservado algo más importante que la capacidad de destruir. Habían preservado la capacidad de la humanidad para la misericordia, aquello mismo que los hacía diferentes de aquellos que una vez intentaron aniquilarlos. La Tierra está esperando, se dijo en voz baja. Vamos a casa.